RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a tomar comunicación y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a Diego Macera, gerente general de Instituto Peruano de Economía, IPE. Qué gusto saludarlo, Diego. Muy buenas tardes, muy amable. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, encantado. Recientemente tuvo lugar el sexto Foro de Desarrollo Económico Regional PUNO 2020, ¿no? Donde se conocieron distintos indicadores respecto a la región, ¿no? Pero quizás lo más preocupante es que PUNO se ubica entre los más rezagados en el país, ¿no? Sí, a ver, hay diferentes maneras de evaluarlo y creo que hay que también ponerlo en contexto. Puno, al igual que muchas regiones, en realidad todas las regiones del país, ha tenido una mejora continua, ¿no? Visto en el largo plazo en las últimas décadas, y eso ha venido aparejado con una reducción en la tasa de pobreza y una mejora en los ingresos de la mayoría de familias en los últimos 20 años. Ahora, si miramos el plazo más corto, si miramos los últimos 3 años de repente, la región Puno efectivamente ha quedado un poco rezagada con respecto de la mejora de sus pares en la zona sur, ¿no? Y no ha visto fuertes incrementos en ingresos ni en mejora de empleo. Y claro, mucho de esto se refleja también en que en el indicador de competitividad regional que elabora el Instituto Peruano de Economía, Puno ocupa también uno de los últimos puestos de la tabla, con mucho espacio para mejoras en el mediano plazo. Ahora, el otro aspecto que tú señalas es que dentro del índice de competitividad regional INCOR 2020, Puno está en el penúltimo lugar entre las 25 regiones del país, ¿no? Pero ahí hay un detalle también, ¿no? Por ejemplo, en otros indicadores que señalaban hace unos días, ¿no? Puno, el agro concentra casi el 40% de los trabajadores y el 100% de todos ellos es informal casi, ¿no? Eso es otro aspecto, ¿no? Sí, un aspecto importante es que Puno, al igual que otras regiones del sur, no tienen un fuerte componente agropecuario entre su población económicamente activa, ¿no? Que en el caso de Puno, como menciona, cerca del 40%, 4 de cada 10 trabajadores vinculados a la actividad agrícola o pecuaria. Esto no es un tema en sí mismo, ¿no? O no tendría por qué ser un determinante de baja productividad, si no fuera porque a la vez esta es una actividad ¿no? que ha tenido un nivel de rendimiento en general bajo en la región Puno y también en otras regiones del sur. La mejora en la productividad agropecuaria es una de las condiciones más importantes que tiene la región Puno para escalar en el índice de competitividad y mejorar la calidad de vida de la población, sobre todo la más vulnerable. Y acá creo que hay una estrategia que se puede doble, ¿no? O sea, por un lado, hay una transición natural en muchas familias desde el agro hacia a veces emprendimientos un poco más urbanos, generalmente de las generaciones más jóvenes, ¿no? Que tienen de repente algún tiempo, algunas de las generaciones mayores están todavía en el sector rural, pues los jóvenes suelen también desplazarse de repente por temporadas a zonas urbanas. Generalmente estos desplazamientos, esta urbanización está asociada a mejoras en productividad. Ese es un punto. El otro, el incremento de la productividad propiamente en el sector agropecuario, ¿no? Y esto pasa por varios canales, ¿no? Hay pendientes en técnicas de mejora del tipo de riego, hay mejoras en semillas pendientes, hay mejoras en acceso a mercados, y un tema en particular que Puno identificamos como una oportunidad era las mejores prácticas de asociatividad o de cooperación entre los productores, ¿no? Tanto agrícolas como pecuarios, ¿no? Hay un ejemplo interesante en Puno, el caso de Coasa, ¿no? El caso de café,
no tiene mucho potencial la región, sobre todo en la parte norte, para el desarrollo de frutas. No, ahí un tema fundamental que había quedado pendiente era la carretera de ahí Sandia-Carabaya, la zona tiene muchísimo para la productividad de lo que cultiva, pero en el desarrollo a veces nos hemos quedado un poco cortos, y eso es mucho responsabilidad del gobierno nacional, pero también de los gobiernos regionales y locales. Estamos dialogando con Diego Maciel, el gerente general del Instituto Peruano de Economía, IPE. ¿Cuál es el impacto de la minería en Puno, ¿no? Porque también hay proyectos que están bien posesionados en estos momentos, pero Puno también tiene otros proyectos en ciernes que podrían, o sea, generar un mejor efecto, ¿no? Sí, sí. En el caso de Puno es una de las regiones, como otras del sur, donde el potencial minero es significativo. En el caso de Puno en particular, pues tiene esta oportunidad de repente del desarrollo de proyectos de litio, ¿no? Que ojalá puedan llevarse a cabo y salir adecuadamente. Y el potencial aquí es muy grande para la generación no solamente de divisas y de tributos para el Perú, sino para el desarrollo propio de la región. No son proyectos, la ventaja de la minería es que son proyectos muy grandes, en algunos casos pues de cientos o de miles de millones de dólares, que además se ejecutan de manera descentralizada. No lamentablemente en el Perú no tenemos muchos sectores de este tipo, ¿no? Que sean de escala global, y la minería es uno, y en el caso de Puno hay proyectos que pueden aprovecharlo. De hecho, parte de la falta de dinamismo que puede haber tenido la economía de Puno en los últimos años responde a que la producción minera o el inicio de nuevos proyectos mineros, la construcción minera, no se ha dado como uno hubiera querido. Dicho de otra manera, si hubiéramos tenido la producción o la construcción de nuevos proyectos mineros en Puno, ¿no? Estos indicadores económicos que no están muy bien de los últimos 3 años hubieran podido ser significativamente mejores, eventualmente también con la consiguiente mejora en los ingresos y en la calidad de vida de la población. Ahora, a propósito de este nivel de ingresos y la calidad de vida de la población, la calidad o capacidad de gasto, ¿cómo está en estos momentos en la región Puno en cuanto a inversión pública, no? En los últimos años hicimos el análisis para el promedio de los últimos 5 años, y está parecida a la capacidad promedio nacional, ¿no? Aquí hay 3 niveles de evaluación que hay que hacer, ¿no? Es cuánto gasta, en primer lugar, cuánto gasta el gobierno nacional en la región en función a su presupuesto asignado, luego cuánto gasta el gobierno regional, y luego cuánto gastan los gobiernos locales, ¿no? Es decir, las municipalidades, tanto provinciales como distritales, ¿no? Estamos hablando de números cercanos al 65%, ¿no? Que es el promedio, cerca del promedio nacional, ¿no? Entonces, siendo generosos, estamos diciendo que se gastan 7 de cada 10 soles de los que hay a disposición. Ahora, un dato interesante ahí, ¿ya? Es que entre toda la plata que hay para invertir en la región, ¿no? Entre toda la plata de inversión pública de la región, más o menos el 60% o un poquito menos de 2/3 está en manos de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Es decir, desde Lima se decide 40% de 4 de cada 10 soles de los que se van a invertir en Puno, ¿no? En Puno, con las autoridades regionales y locales, se deciden los otros 6. Entonces, esa es una reflexión que creo que vale la pena hacer, porque cuando decimos, oye, esta carretera o este colegio o esta red de agua se ha debido ejecutar con la plata que se genera. En parte es responsabilidad, por supuesto, del gobierno nacional,
pero quizá en una proporción mayor, por estos montos que comento, sea a veces responsabilidad de quien es en ese momento alcalde o no pudo ejecutar adecuadamente la plata que tenía a disposición. Y ello tiene que ver fundamentalmente con la ejecución y la capacidad de gasto. Mucho tiene que ver con la capacidad de gasto, y acá yo creo que por supuesto que los primeros responsables son los que están obligados a hacerlo, ¿no? Las autoridades públicas, pero creo que también hay una función importante que tiene que cumplir la sociedad civil, los medios de comunicación como ustedes, los centros de investigación como nosotros, las universidades, ¿no? Para que la ciudadanía en general, que puede estar atenta a qué cosa están haciendo las autoridades públicas con sus recursos, ¿no? Estos son recursos de la ciudadanía, esto le pertenece a la población. Entonces, ¿qué está haciendo y cómo está gastando el alcalde o el gobernador regional? Es un tema de interés público y en el que a veces, pues, por A o B no nos metemos, lo dejamos de lado, ¿no? Y ahí aparece a veces las ineficiencias, ¿no? A veces aparece la falta de capacidad o a veces aparece llanamente los problemas de corrupción que todos conocemos. Ahora, finalmente, el tema de informalidad en su conjunto en la región, ¿cómo afecta? La informalidad en Puno es particularmente alta. Este es un país informal y dentro de la informalidad del Perú, Puno es una región informal. Además, Puno tiene la característica, pues, de ser de región de frontera, ¿no? Entonces hay un tema ahí de comercio, a veces no formal, que no tiene y cuyo problema pues no tienen otras regiones que no comparten espacio con Bolivia, con Chile o con Ecuador. Ese es un punto adicional que a veces complica el análisis y la problemática de la situación Puno. Lo que eventualmente termina pasando cuando tenemos informalidades tan extendidas es que ya se vuelve como un hábito, ¿no? Se vuelve lo común estar en este ambiente informal donde tus proveedores son informales, obviamente tus trabajadores también, tus clientes también. Entonces, cuando el ecosistema es informal, se hace muy difícil que una sola persona o una sola empresa diga, ya yo quiero ser formal, ¿no? Porque el ecosistema casi que me demanda por incentivos permanezca en la informalidad. Entonces, y como decía, en regiones donde la informalidad está muy extendida, se hace mucho más difícil que una persona o una empresa pueda libremente optar por intentar tener beneficios de ser formal, ¿no? Aquí lo que eventualmente va a tener que suceder para empujar una formalidad de verdad es un cambio de paradigma grande sobre cómo estamos entendiendo y empujando la formalidad en el Perú. No, eso es una discusión mucho más grande, pero yo creo, por ejemplo, que uno de los caminos que tenemos que explorar es entrar en serio con la digitalización. Ahora, y en esa línea, digital. esa línea, ¿cómo afecta al tema de desempleo? ¿Cuál es la tasa de desempleo más o menos que se maneja en estos momentos en Puno? No tengo el número para Puno, presumiría que no debe ser muy distinta del promedio nacional, pero normalmente el desempleo no es un tema tan extendido en el Perú como sí lo es el subempleo o el empleo informal, ¿no? Y ahí iba un poco la reflexión de las personas que están, por ejemplo, en el sector agropecuario, ¿no? Que son 40%, no están desempleadas, ¿no? Están trabajando. El problema central ahí es que la baja productividad que tienen incide con un bajo nivel de remuneraciones y en muchísimos casos eso también determina sus niveles de pobreza, ¿no? Entonces no es tanto a veces el desempleo, la variable principal o más preocupante es que las personas que trabajan, que la gran mayoría trabaja, lo hacen actividades de baja productividad y eso es lo que tenemos que corregir. Muy bien, Diego Macera, como siempre muy agradecido por esta cordialidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias y le deseamos una bonita fiesta, muy amable, gracias. Igualmente. Gracias. Conversamos con Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, IPE. RCR, la red que comunica y une al Perú.